gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados y apreciados hermanos y amigos. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta semana vamos a hablar sobre una nueva serie, pero que no está desligada de la palabra fe. La serie de esta semana es La Batalla de la Fe. Esa es nuestra serie. Tenemos una nueva serie, pero que está dentro de lo más importante en la vida de un creyente. Uno de los aspectos es la fe. Esta serie nos va a ayudar bastante a ver desde la perspectiva de Dios qué es lo que es una batalla espiritual. Así que vamos a empezar con la serie La Batalla de la Fe. El tema de hoy es la armadura espiritual. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, por favor. Efesios capítulo 6. Leamos. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay dos extremos de pensamiento. Hay dos formas y maneras de pensar que son graves en términos de combatir. El primero, cuando rechazamos creer que hay una batalla. Cuando usted y yo pensamos que no hay esa batalla, no existe esa batalla, entonces es fácil que suframos de muchas heridas espirituales, puesto que nos encontramos sin las armas equipadas ni listas para dar a esos dardos que se vienen contra nosotros. No estamos listos. ¿Por qué? Porque he decidido, he pensado, he creído que no hay esa batalla. ¿Quieren un ejemplo práctico? El COVID-19. Imagínense, no hay COVID-19, no sigo los reglamentos que se nos dicen, lavarnos las manos, ponernos la mascarilla, 1,5 metros, 2 de distancia, etc. ¿Alguien puede ver el virus, el COVID? No. Nadie puede, ¿no? A menos que sea un microscópico, ¿sí o no? Con un microscopio. Con ese microscopio podremos verlo. Necesitamos el microscopio de la palabra de Dios. Con la escritura vamos a entender que sí hay una lucha espiritual, amados hermanos y amigos. El otro extremo, entonces tengo que ir al otro extremo, es atribuirle todo lo que pasa a Satanás. O sea, todo se lo voy a atribuir a él. Voy a, de una manera, pensar que Satanás tiene el poder de toda esta situación que me pasa a mí. O sea, estoy atribuyéndole poder a él. Muchas personas creen que la forma de luchar contra estas potestades es una lucha de poder. Muchas personas se comportan como detectives espirituales, siempre buscando al diablo para reprenderlo y arrebatarle lo que se ha llevado. Pues déjeme decirle con mucho amor que esta no es la enseñanza de la palabra. De hecho, déjeme darle solo un ejemplo. Miren, en Judas capítulo 1, versículo 9, mire este ejemplo, ejemplo bíblico. El arcángel Miguel, que tiene más poder que usted y yo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo cuando disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Judas capítulo 1, versículo 9. ¿Se dan cuenta? Reprendo al diablo. Ni el arcángel Miguel. Así que vamos a continuar con nuestro tema. Lo primero que dice el versículo es, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. De él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando usted y yo reconocemos que vivimos totalmente dependiendo de Dios, cuando le buscamos a Dios en oración, cuando leemos su palabra y escuchamos su voz a través de su palabra. O sea, una dependencia total de Dios. El domingo pasado les estuve hablando de Moisés y 40 años en Egipto no le sirvieron para liberar al pueblo de la esclavitud. No le sirvieron, ¿se da cuenta? Él pensó hacerlo en sus propios medios, en su propia forma. Necesitamos de Dios. Tenemos que reconocer que debe haber una dependencia total de Dios, de su misericordia, de su amor. ¿Se dio cuenta? En el poder de su
fuerza y se requiere de obediencia. Escuche bien, la obediencia es esa parte nuestra, es la decisión que tenemos que tomar. Es decir, yo decido no enfrentarme con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de una total rendición a Dios, de una confianza total del poder, de la fuerza de Dios, de la sabiduría. Déjeme decirle que la Biblia nos dice que Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final ya está ganada, mi amigo y hermano. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlos con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Eso es lo primero que hace con miles y miles de cristianos. Usted y yo estamos 5 semanas viendo, escuchando la palabra de Dios. ¿Y usted cree que no le ha venido desánimos? ¿Usted cree que va a querer el diablo que usted continúe? No, no. Dios quiere que usted y yo entendamos que tenemos que usar bien estas armas espirituales que Dios nos da y venceremos. Es importante la obediencia para fortalecernos en el Señor, para que sepamos que de Él viene toda nuestra fortaleza. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De qué está hablando el gran apóstol Pablo aquí? Pues sobre la maldad espiritual, mi amigo y hermano, de aquello que es satánico. Recuerde, usted, ni yo, ninguno de nosotros podemos derrotar al diablo con nuestras propias fuerzas. El Señor es el único que puede proporcionarnos el poder necesario. El camino hacia la victoria es obedecer la orden que nuestro comandante general nos da. El Dios Todopoderoso nos dice, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que usted y yo nos encontramos en una batalla espiritual. El diablo tiene una formación de batalla a sus fuerzas, los tiene formados, los tiene organizados por categorías. Algunos a veces se preguntan si tales fenómenos son reales o no. Ya les dije, ese es un gran problema. Rechazar, pensar que no existe. Si usted no cree en esos extraños sucesos, le pido que abra bien sus ojos, por favor, para que usted vea lo que está ocurriendo a su alrededor. No le estoy diciendo que va a haber demonios por aquí, demonios por acá, va a rechazarlo. No estoy diciendo eso. Ya le dije, si el arcángel Miguel, que tiene más poder que usted y yo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo cuando disputaba acerca del cuerpo de Moisés en Judas 1:9, ya pues mi amigo y hermano, a eso voy. Usted tiene que ser sabio. Hay personas que están siendo atraídas y atrapadas de toda clase de actividades demoníacas. Se resume en una sola palabra: pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, el orgullo, el engaño, la autosuficiencia, la soberbia, el herir, el lastimar a los propios hijos, muchas veces inocentes, niños, el lastimar a nuestro cónyuge con palabras que destruyen su corazón. Creo que los más grandes y peores enemigos somos nosotros mismos. Pero eso vamos a ver. Vamos a poder observar durante toda esta semana. La verdad es esto, mi amigo. Hay fuerzas espirituales actuando en este mundo, fuerzas malignas, actuando contra la iglesia, actuando contra el creyente, contra su vida, contra su hogar. Está actuando contra Dios, está actuando contra Cristo, contra las verdades absolutas de Dios. No trate usted de minimizar estos hechos, Están ocurriendo. Usted y yo, humanamente hablando, no podemos derrotarlos con nuestras propias fuerzas. Hemos dicho que estos poderes están organizados. Recuerde, Satanás tiene entonces un grupo bien organizado y jerárquico para manipular acontecimientos del mundo. El sufrimiento, el dolor, las tragedias de la vida forman parte de su obra en esta sombra en la cual estamos viviendo. Tenemos entonces al enemigo localizado e identificado. Recuerde, sí, así es. Tenemos que localizar a este enemigo. Tenemos que identificar a este enemigo. Ya hemos visto
¿En qué área, en qué ámbito actúa? El adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la destrucción de hogares, la separación. En otras palabras, amigo, Satanás es el que encabeza las fuerzas demoníacas. Recuerde, ¿sabe cuál es el área que le gusta más? Su mente. Su mente, estimado hermano y amigo, su mente. ¿Qué está haciendo usted frente a las dificultades, frente a hechos inexplicables o difíciles de aceptar? Me refiero a situaciones complejas que parecen no tener solución humana. ¿Sabe? Le invito a dirigirse a Dios en oración. Le ruego que usted y yo nos humillemos delante de Dios, rogando por su provisión, de su guía, de su consuelo y de su fuerza. Hermano, amigo, usted que me está escuchando, el diablo es un engañador, el diablo es un tentador, el diablo es un acusador, día y noche nos acusa. Es por eso, fortaleceos, dice la palabra, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, estar firmes, no endebles, firmes. Necesitamos ese alimento espiritual. Hoy comenzamos en este día. Hoy hemos iniciado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que estar firmes contra las acechanzas del enemigo número uno de todo cristiano, del enemigo número uno del poder divino, de nuestro gran, absoluto Dios todopoderoso. ¿Sabe quién es nuestro enemigo? El diablo. Así que permítame terminar haciéndole una pregunta. ¿Está fortaleciendo su fe en el Señor y en el poder de su fuerza?